Capítulo 14. El sabueso de los Baskerville. Uno de los defectos de Sherlock Holmes, si verdaderamente puede calificarse a eso de defecto, era que siempre andaba muy reacio a comunicar a nadie sus proyectos completos hasta el momento mismo en que había de ponerlos en ejecución. Eso nacía en parte del temperamento dominador que gustaba de sorprender y gobernar a cuantos le rodeaban, y en parte nacía de su reserva profesional que le impulsaba a no tomar ninguna clase de riesgos. Sin embargo, las consecuencias eran muy molestas para quienes estaban actuando de agentes y colaboradores suyos. A mí me había hecho sufrir con frecuencia, pero nunca tanto como durante nuestro largo trayecto en coche, rodeados de oscuridad. Nos hallábamos frente a la prueba suprema, íbamos por fin a realizar nuestro esfuerzo final, y con todo eso, Holmes nada nos había dicho, y yo estaba limitado a barruntar cuál sería el curso de nuestra acción. Mis nervios vibraron con anticipada expectación cuando el viento frío nos dio, por último, en el rostro, y las oquedades y oscuridades, a uno y a otro lado del estrecho camino, me anunciaron que estábamos otra vez en el páramo. Cada brazada de los caballos y cada giro de las ruedas nos iban acercando más y más a nuestra suprema aventura. La presencia del conductor del cochecillo alquilado dificultaba nuestra conversación. Tuvimos, pues, que conversar de asuntos triviales, a pesar de que nuestros nervios estaban tensos por la emoción y la espera. Sentí un alivio después de aquel cohibirnos tan violento cuando cruzamos por delante de la casa de Frankland y comprendí que nos aproximábamos al palacio y al escenario de la acción. No fuimos con el coche hasta la entrada del palacio, sino que nos apeamos cerca de la puerta barrera de la avenida. Pagamos y despedimos al coche, ordenándole que regresase de allí a Convy Tracy, y nosotros echamos a andar por el camino de la casa de Merripit. —¿Era usted armado, verdad, Lestrade? El detective sonrió. —Siempre que llevo puestos los pantalones tengo un bolsillo de cadera, y siempre que tengo un bolsillo de cadera llevo algo dentro. —Muy bien. Mi amigo y yo vamos también preparados para cualquier eventualidad. Se muestra usted muy reservado acerca de este asunto, Holmes. ¿Qué juego se trae ahora? ¿Un juego de espera? Por vida mía que el lugar no es muy alegre, dijo el detective, con un escalofrío dirigiendo la vista hacia la sombría ladera de la colina y al enorme lago de niebla que estaba asentado sobre la ciénaga de Grimpen. Veo ahí delante las luces de una casa. Es la casa de Merripit, y aquí acaba nuestra excursión. Debo exigirles que caminen de puntillas y que no hablen sino cuchicheando. Avanzamos cautelosamente por el sendero como si en realidad nos dirigiéramos a la casa, pero Holmes nos hizo detenernos cuando distábamos todavía unas 200 yardas de la misma. —Aquí estamos bien —dijo—. Esas rocas de la derecha forman una mampara admirable. —¿Hemos de esperar aquí? —Sí. Montaremos aquí nuestra pequeña emboscada. Métase en esa hondonada, Lestrade. Usted, Watson, estuvo ya dentro de la casa, ¿verdad? ¿Es usted capaz de conocer la disposición de las habitaciones? ¿Qué ventanas son esas, las de las persianas que hay a este extremo? Creo que son las de la cocina. ¿Y aquella de más allá que brilla con una luz tan viva? Con seguridad que es la del comedor. Las cortinas están levantadas. Usted es quien mejor conoce la configuración del terreno. Avance calladamente y vea qué es lo que hacen. Pero, por amor de Dios, que no descubran que está usted siendo vigilado. Avancé de puntillas por el sendero adelante y me agazapé detrás de la cerca de escasa altura que rodeaba el achaparrado huerto. Reptando a la sombra de la cerca, llegué hasta el punto desde el que podía ver en línea recta por la ventana sin cortinas. En la habitación solo había dos hombres, Sir Enrique y Stapleton. Se hallaban sentados frente a frente en la mesa redonda y yo los veía de perfil. Ambos fumaban cigarros puros y tenían delante el café y el licor. Stapleton hablaba animadamente, pero el baronet parecía pálido y distraído. Quizá pesaba fuertemente sobre su espíritu la idea de aquel paseo solitario cruzando el páramo de Malagüero. Estando yo contemplándolos, se levantó Stapleton y salió de la habitación. Sir Enrique, mientras tanto, volvió a llenar su copa y se recostó en su silla, dando chupadas a su cigarro. Oía el rechinar de una puerta y el seco crujir de las botas al pisar la gravilla. Asomándome a mirar por encima de la cerca, vi que el naturalista se detenía delante de la puerta de una construcción accesoria que había en un ángulo del huerto. Giró una llave dentro de la cerradura y cuando pasó al interior se oyó un curioso ruido como el de una pelea. Apenas estaría dentro un minuto o cosa así. Volvió a escucharse el girar de la llave y Stapleton cruzó por delante de mí volviendo a entrar en la casa. Vi que se reunía de nuevo con su invitado y me volví a gata sin hacer el menor ruido a donde estaban mis compañeros esperando para contarles lo que había visto. —¿Y dice usted, Watson, que no está allí esa señora? —me preguntó Holmes cuando acabé mi informe. —¿No? ¿Dónde puede, pues, estar si no se ve luz en ninguna otra habitación fuera de la cocina? No se me ocurre dónde pueda estar. He dicho ya que flotaba sobre la gran ciénaga de Grimpen una niebla densa y blanca. La niebla iba desplazándose lentamente en dirección a nosotros y se amontonaba a ese lado mismo que un muro bajo pero espeso y bien marcado se alzaba ante nosotros.
La luna proyectó su luz sobre el muro de niebla y éste se presentó entonces como un témpano de brillo indeciso, y las cabezas de las rocas lejanas parecían asentadas sobre su superficie. Holmes miraba hacia la niebla y al contemplar su perezoso arrastre masculló con impaciencia. Watson, la niebla se nos viene encima. ¿Tiene su importancia? Muchísima, porque es la única cosa del mundo que podría estropear mis planes. Ese hombre no puede ya tardar mucho, son las 10. Nuestro éxito, e incluso su vida, depende de que salga antes de que la niebla cubra el sendero. La noche era despejada y hermosa por encima de nosotros. Las estrellas brillaban con frío centelleo, en tanto que la media luna bañaba todo el paisaje en una luz suave e indecisa. Ante nosotros se alzaba la masa negra de la casa. La línea dentada de su tejado y sus erizadas chimeneas se silueteaban sobre el firmamento tachonado de plata. Anchas franjas de luz dorada que se proyectaban desde las ventanas de la planta baja cruzaban el huerto y se alargaban por el páramo. Una de ellas se cerró de pronto. Los criados se habían retirado de la cocina. Ya solo quedó encendida la lámpara del comedor, en el que los dos hombres, el sanguinario anfitrión y el invitado ajeno a todo, seguían charlando y fumando. La llanura lanosa y blanca que cubría la mitad del páramo iba arrastrándose más y más hacia la casa. Ya las primeras y finas guedejas de la misma formaban rizos por delante del recuadro de la luz de la ventana. Era ya invisible la cerca más lejana del huerto y los árboles sobresalían de un tirabuzón de vapor blanco. Mientras contemplábamos aquello, espirales de niebla reptaron por ambos ángulos de la casa y fueron apelmazándose lentamente hasta formar un espeso banco sobre el que flotaba el piso superior y el tejado de la casa como una embarcación rara sobre el mar de sombras. Holmes dio un manotazo irritado sobre la roca que teníamos delante y pataleó con impaciencia. Como no salga antes de un cuarto de hora, el sendero estará cubierto y dentro de media hora no podremos ni siquiera distinguir nuestras propias manos. ¿Por qué no retrocedemos y nos situamos en terreno más elevado? Sí, creo que para el caso sería lo mismo. Así pues, mientras el banco de niebla fluía avanzando, nosotros fuimos retrocediendo delante del mismo, llegando a encontrarnos a media milla de la casa, pero aquel mar blanco y espeso con el borde superior plateado por la luz de la luna siguió en su avance lento e inexorable. Nos estamos alejando demasiado, dijo Holmes. No podemos correr el riesgo de que él sea alcanzado antes de que llegue estamos nosotros. Es preciso que nos mantengamos en el sitio que ocupamos ahora, cueste lo que cueste. Se arrodilló y aplicó el oído al suelo. Gracias a Dios creo que le oigo venir. Un ruido de pasos rápidos rompió el silencio del páramo. Agazapados entre las piedras clavamos nuestros ojos en la masa de niebla bordeada de plata que teníamos delante. Los pasos se fueron oyendo cada vez con más fuerza y el hombre al que esperábamos surgió de la niebla como si saliese de detrás de una cortina. Al salir a la noche despejada y estrellada, miró en torno suyo como sorprendido. Luego avanzó un paso rápido por el sendero, cruzó junto a nosotros y tomó cuesta arriba por la vertiente que había a nuestras espaldas. Pero conforme caminaba, volvía la cabeza para mirar tan pronto por encima de un hombro como del otro, como persona que no las tiene todas consigo. «Alerta», gritó Holmes, y oí el clic seco del gatillo de un arma al levantarse. «En guardia, ya llega». Desde alguna parte, en el interior del reptante banco de niebla, llegaba hasta nosotros un pataleo leve, brusco, continuo. La nube se alzaba a 50 yardas de donde nosotros estábamos y los tres la contemplamos con ojos muy abiertos, no sabiendo qué horror iba a brotar del seno de la misma. Yo estaba junto al codo de Holmes, clavé un instante mis ojos en su cara. Pálida y jubilosa, brillábale vivamente los ojos con la luz de la luna, pero súbitamente se alargaron en un mirar rígido, fijo, y sus labios se abrieron de asombro. Lestrade dejó escapar al mismo tiempo un chillido de terror y se tiró de bruces contra el suelo. Yo me erguí de un salto con mi mano inerte en la empuñadura de la pistola, paralizado el cerebro por aquella forma espantosa que desde las sombras de la niebla se había abalanzado hacia nosotros. Era un sabueso, sí, un enorme sabueso de color negro carbón, pero un sabueso como jamás habían visto mis ojos. Salía fuego por su boca abierta, sus ojos resplandecían con un brillo apagado. El hocico, la papada, la morra se dibujaban con una luz titilante. Ni en las fantasías delirantes de un cerebro trastornado pudo nunca concebirse nada más salvaje, más espantable, más infernal que aquel cuerpo negro y aquella cara salvaje que se nos vino encima desde el interior del muro de niebla. El negro y corpulento animal avanzaba a saltos largos por el sendero, sin apartarse un punto de las pisadas de nuestro amigo. Tan paralizadas nos dejó aquella aparición que la dejamos cruzar por delante de nosotros antes de que hubiésemos recobrado la tensión de nuestros músculos. Pero Holmes y yo disparamos aún a nuestras armas, y el animal dejó escapar un aullido horrendo que nos demostró que uno por lo menos lo había herido. No se detuvo, sin embargo, sino que siguió saltando adelante. A lo lejos en el sendero vimos salir a Enrique, que se había vuelto a mirar. La luz de la luna nos descubrió su cara lívida y sus manos levantadas por el espanto, mientras contemplaba con expresión de asombro, impotente, la cosa aquella horrenda que le perseguía.
pero el aullido de dolor del sabueso había barrido a todos los vientos nuestros temores. Si el animal era vulnerable, señal de que era por ser mortal, y si lo habíamos herido también podríamos matarlo. Nunca vi correr a nadie como Holmes corrió aquella noche. Yo tengo reputación de ser ligero de pies, pero Holmes me sacó tanta ventaja como yo se la saqué al pequeño detective oficial. Por delante de nosotros, conforme volábamos sendero arriba, oímos los gritos repetidos de Sir Enrique y los bramidos profundos del sabueso. Alcancé a ver cómo el animal saltaba sobre su víctima, la arrojaba al suelo y tiraba un bocado a su cuello. Pero un instante después Holmes había vaciado los 5 tiros de su revólver en el costado de la bestia, que lanzó un último aullido de dolor, tiró otra dentellada maligna al aire y rodó de espaldas pataleando furiosamente con sus 4 patas, y enseguida se desplomó flácido sobre su costado. Yo me agaché jadeante y apliqué la punta del cañón de mi pistola a la cabeza horrible de resplandor trémulo, pero no hacía falta darle al gatillo, el sabueso gigantesco estaba muerto. Sir Enrique yacía insensible en el sitio en que había caído. Rasgamos el cuello de su camisa y Holmes dio entre dientes gracias a Dios al ver que no había huella alguna de los colmillos de sabueso y que habíamos llegado a tiempo para salvar al baronet. Los párpados de éste se estremecieron e hizo un débil esfuerzo por moverse. Lestrade se apresuró a meterle entre los dientes su frasco de aguardiente y 2 ojos asustados se alzaron para mirarnos. «Santo Dios», cuchicheó. «¿Qué era aquello? ¿Qué era aquello, cielos?» «Fuese lo que fuese, está ya muerto», le dijo Holmes. «Hemos matado de una vez y para siempre al fantasma de la familia». Aunque solo fuese por su tamaño y por su fuerza, era un ser terrible el que estaba tumbado cuán largo era delante de nosotros. No era un sabueso de raza pura, ni era tampoco un mastín de raza pura. Parecía ser una mezcla de las 2 cosas, enjunto, salvaje y tan grande como una leona pequeña. Aun ahora, en la inmovilidad de la muerte, las voluminosas mandíbulas despedían una llama azulada, y un círculo de fuego rodeaba los ojos pequeños, hundidos, crueles. Apliqué mis manos al hocico luminoso y al levantarlas mis propios dedos brillaban como brasas en la oscuridad. «Fósforo», dije. «Un hábil preparado de fósforo, en efecto», dijo Holmes, olisqueando al animal muerto. No despidió olor ninguno que hubiera podido perjudicar su capacidad de husmeo. «Sir Enrique, le debemos a usted hondas disculpas por haberlos puesto a semejante espanto. Yo estaba preparado para hacer frente a ese sabueso, pero no a un animal como este, y la niebla nos dejó poco espacio para hacerle la recepción debida. Me ha salvado usted la vida, poniéndolo antes en peligro. ¿Se siente lo bastante fuerte para levantarse? Denme otro trago de aguardiente y estaré listo para cualquier cosa. Así. Y ahora hagan el favor de ayudarme a levantarme. ¿Qué se propone usted hacer?» «¿Dejarlo usted aquí? No está para nuevas aventuras para esta noche. Si quiere esperar, alguno de nosotros regresará con usted al palacio». Sir Enrique intentó ponerse en pie tambaleando, pero estaba mortalmente pálido y todos sus miembros le temblaban. Lo ayudamos a caminar hasta una roca, en la que tomó asiento tiritando y tapándose la cara con las manos. «No tenemos más remedio que dejarlo aquí», dijo Holmes. «Es preciso que realicemos el resto de nuestro trabajo, y cada instante que pasa tiene importancia. Tenemos ya las pruebas y solo nos falta hacernos con el hombre. Hay 1000 probabilidades contra una de que no lo encontremos en casa», siguió diciendo Holmes cuando volvíamos sobre nuestros pasos rápidamente. «Los disparos le han debido anunciar que la partida había terminado. Estábamos a alguna distancia y la niebla los habrá amortiguado, pero él venía detrás del sabueso para retirarlo de su presa. ¿Pueden estar seguros de eso? Sí, ahora se habrá escapado. Sin embargo, registraremos la casa para comprobarlo». La puerta delantera estaba abierta. Penetramos pues en tromba y corrimos de una a otra habitación con gran asombro del decrépito criado que salía a nuestro encuentro en el pasillo. No había luz, salvo en el comedor, pero Holmes agarró la lámpara y no dejó rincón de la casa sin explorar. No vimos señal alguna de que estuviese el hombre a quien perseguíamos. Sin embargo, uno de los dormitorios del piso superior estaba cerrado con llave. «Aquí dentro hay alguien», exclamó Lestrade. «Oigo movimientos. Abran la puerta». Un gemido débil y el roce de algo nos llegó desde el interior. Holmes pegó una patada a la puerta con la suela de su bota, un poco por encima de la cerradura, y aquella se abrió de par en par. Los 3 nos precipitamos pistola en mano al interior de la habitación. Pero no encontramos señal alguna del canalla temerario y facineroso que esperábamos ver. En lugar de vernos frente a éste, nos encontramos frente a un objeto tan sorprendente e inesperado que nos quedamos un momento contemplándolo con ojos dilatados de asombro. La habitación había sido dispuesta como un pequeño museo y a lo largo de las paredes se alineaban gran cantidad de vitrinas, con cubierta de cristal, exhibiendo la colección de mariposas y de polillas que aquel hombre complejo y peligroso se había dedicado a reunir por entretenimiento. En el centro de la habitación se alzaba una viga vertical que había sido colocada en tiempos como pie derecho para sostener la viga de unión que cruzaba de parte a parte el techo. En aquel poste se veía atada una persona tan fajada y embozada en las sábanas
con la que le habían amarrado, que nadie hubiera podido decir al pronto si se trataba de un hombre o de una mujer. Pasábale por el cuello una toalla que estaba anudada en la parte posterior del poste. Otra le cubría la parte inferior de la cara y por encima de ella nos miraban dos ojos negros, ojos de expresión de dolor, de vergüenza y de tremendos interrogantes. Nos bastó un minuto para arrancarle la mordaza y soltar las ligaduras, y entonces cayó al suelo delante de nosotros la señora de Stapleton. Al doblarse su hermosa cabeza sobre su pecho, vi que su cuello estaba cruzado por el cardenal rojo y fresco de un latigazo. «El muy bestia», exclamó Holmes. «Lestrade, venga el fresco de aguardiente. Siéntenla en una silla. Se ha desmayado por efecto de los malos tratos y del agotamiento». La mujer abrió los ojos. «¿Está a salvo? ¿Se escapó?», fueron las preguntas que hizo. «No puede escaparse, no, señora. No me refería a mi marido. Ser Enrique se salvó, sí, y el sabueso muerto». Dejó escapar un profundo suspiro de satisfacción. «Gracias sean dadas a Dios, gracias sean dadas a Dios. Oh, él muy canalla. Vean cómo me ha puesto». Sacó los brazos de las mangas y vimos con horror que estaban llenos de magullamientos. «Pero esto no es nada, no es nada. Son mi alma y mi cerebro los que ha torturado y profanado. Yo era capaz de soportarlo todo, los malos tratos, la soledad, una vida de desilusión, todo en tanto que pudiera aferrarme a la esperanza de que era yo dueña de su amor. Pero ahora sé que también en este punto me he engañado y yo no he sido otra cosa que un instrumento suyo». Mientras hablaba rompió en sollozos apasionados. Holmes le dijo: «Señora, por lo que veo no le tiene usted simpatía. Díganos dónde se encuentra. Si alguna vez le ayudó a usted en sus maldades, ayúdenos ahora a nosotros como expiación». «Solo existe un lugar al que haya podido ir», contestó. «Es una isla que hay en el corazón de la ciénaga. Existe una antigua mina de estaño. En ella guarda su sabueso y en ella también se había preparado un refugio. Allí habrá escapado». El banco de niebla estaba pegado a la ventana como una masa de lana blanca. Holmes proyectó hacia él la luz de su lámpara y dijo: «Fíjese, no hay quien pueda estar esta noche en la ciénaga de Grimpen sin extraviarse». La mujer rompió a reír y a palmotear. Sus ojos y sus dientes brillaron con fiero regocijo. «Puede encontrar el camino de entrada, pero no saldrá jamás», exclamó. «¿Cómo es posible que distinga esta noche los palos que sirven de guía? Los fijamos entre los dos, él y yo, para marcar el sendero que cruza por la ciénaga. Si yo hubiera podido arrancarlos hoy, entonces sí que lo tendrían ustedes a merced suya». Era para nosotros evidente que era inútil toda persecución hasta que se levantase la niebla. Dejamos a Lestrade en posesión de la casa mientras Holmes y yo regresábamos con el baronet al palacio de Baskerville. No era ya posible ocultar a Sir Enrique la historia de los Stapleton, pero aguantó valerosamente el golpe cuando se enteró de la verdad acerca de la mujer a la que había amado. Pero la sacudida de las aventuras de aquella noche había quebrantado sus nervios y antes de que amaneciese estaba en los delirios de la fiebre, atendido por el doctor Mortimer. El destino de ambos era el viajar juntos alrededor del mundo hasta que Sir Enrique volviese a ser el hombre robusto y animoso que era antes de entrar a ser el amo de aquella finca de mal agüero. Voy ahora a llegar rápidamente al término de este extraordinario relato, en el que me he esforzado porque el lector comparta los sombríos temores y las vagas suposiciones que durante tanto tiempo ensombrecieron nuestras vidas y que de manera tan trágica acabaron. En la mañana que siguió la muerte del sabueso, la niebla se había levantado y la señora Stapleton nos guió hasta el punto en que empezaba la senda que habían descubierto a través del tremedal. El ver la avidez y el júbilo con que nos puso en la huella de su marido contribuyó a que nos hiciésemos una idea de lo espantosa que había sido la vida de aquella mujer. La dejamos en pie en la estrecha península de suelo firme, de turba, que se iba estrechando a medida que penetraba en el ancho tremedal. Desde el punto más estrecho, algunos palos pequeños plantados aquí y allá marcaban los zigzagueos de sendero de uno a otro bosquecillo de juncos por entre las pozas de sucia espuma verde y los pestilentes tremedales que cerraban el camino al ignorante. Cañas exuberantes y lozanas y plantas acuáticas, pegajosas, lanzaban a nuestro rostro un olor de podredumbre y de pesados miasmas, y el menor paso en falso nos hundía más de una vez hasta el muslo en el fango negro y tembloroso que se estremecía en suaves ondulaciones alrededor de nuestros pies. Su presión tenaz tiraba de nuestros talones al caminar, y cuando nos hundíamos en él parecía como si una mano malvada se esforzase por arrastrarnos a aquellas hediondas profundidades. Tan deliberada e inflexible era la garra que nos atenazaba. Solo en un sitio descubrimos una señal de que alguien había pasado antes que nosotros por el peligroso camino. Un objeto oscuro sobresalía del fango en una mata de junco algodonero. Holmes pisó fuera del sendero para alcanzar aquello y se hundió hasta la cintura. De no haber estado allí nosotros para sacarlo a la fuerza, no habría vuelto a poner más sus pies en tierra firme. Alzó en alto una bota negra en cuyo interior mostraba el cuero esta inscripción: Meyers, Toronto. Bien merece esto un baño en el barro. Es la bota que le desapareció a Sir Enrique, nuestro amigo.
y que Stapleton arrojó en su fuga. Exactamente. Después de servirse de ella para lanzar al sabueso tras el husmillo de Sir Enrique, la conservó en la mano. Cuando comprendió que la partida había llegado a su fin, huyó siempre con ella, y al llegar aquí la tiró. Sabemos, pues, que llegó por lo menos hasta aquí sano y salvo. Pero no quería el destino que llegásemos a saber más porque, aunque eran muchas las suposiciones que podíamos hacer, no llegamos a la conclusión. No era posible descubrir huellas de los pies en la ciénaga porque el fango se extendía recubriéndola rápidamente. Pero cuando tocamos por fin en tierra firme, más allá del cenagal, las buscamos ansiosamente. Nuestros ojos no consiguieron descubrir el más pequeño indicio. Si lo que nos contaba la tierra era cierto, Stapleton no alcanzó jamás aquella isla de refugio a la que hizo esfuerzos por llegar aquella última noche por entre la niebla. Aquel hombre frío y de cruel corazón se encuentra sepultado para siempre en alguna parte del seno de la gran ciénaga de Grimpen, entre el fango podrido del enorme tremedal que se lo absorbió. En la isla rodeada por la ciénaga encontramos muchos rastros de Stapleton. En ella había ocultado a su salvaje colaborador. Una rueda motriz enorme y un pozo de mina a medio llenar de desperdicios indicaban el lugar en que hubo una mina abandonada. Cerca de ella veíanse los restos ruinosos de las casitas de los mineros, a los que echó de allí, seguramente, la pestilencia de la ciénaga circundante. En una de esas casitas, una argolla fija en la pared y una cadena además de un montón de huesos roídos mostraban el sitio en que el animal estuvo confinado. Entre aquellos restos veíase un esqueleto que tenía adherida una maraña de pelo marrón. «Un perro», exclamó Holmes, «y vive Dios que era un perro de aguas de pelo ensortijado. El pobre Mortimer ya no volverá a ver a su animal querido. Bien, creo que este lugar nos dice ningún secreto que nosotros no hayamos ya sondeado». Stapleton consiguió ocultar su perro a la vista, pero no consiguió acallar su voz, y de ahí los aullidos que tampoco agradables de oír eran hasta en pleno día. Le era posible ocultar, en caso necesario, su sabueso en el edificio accesorio de Merripit, pero eso era siempre arriesgado, y solo se atrevió a hacerlo el día supremo que él creyó sería el del final de sus esfuerzos. La pasta que hay en esta lata es sin duda la preparación luminosa con que embadurnaba el animal. La idea se la sugirió, como es natural, la leyenda del sabueso infernal de la familia y el deseo de matar de un susto a Sir Charles. No hay que admirarse de que aquel pobre diablo de presidiario corriese y vociferase lo mismo que le ocurrió a nuestro amigo, y cómo no habría ocurrido a nosotros al ver que un animal como ese avanzaba a saltos por el páramo siguiendo su huella. El ardid era astuto. Aparte de la probabilidad de acabar con la vida de la víctima, ¿qué campesino que viese el animal en el páramo, como muchos lo habían visto, se arriesgaría a intentar averiguar la naturaleza del mismo? Se lo dije en Londres, Watson, y se lo digo ahora, que nunca habíamos colaborado en dar caza a un hombre más peligroso que ese que queda sepultado ahí. Holmes abarcó con un amplio movimiento de su largo brazo la inmensa extensión abigarrada del tremedal, salpicado de manchas verdes, que se proyectaba a lo lejos hasta fundirse con las cuestas rojizas del páramo. Capítulo 15. Ojeada retrospectiva. Era hacia fines de noviembre. En una noche cruda y brumosa nos hallábamos Holmes y yo sentados a uno y otro lado de un fuego llameante en nuestro cuarto de estar de Baker Street. Después del trágico desenlace de nuestra visita a Devonshire, Holmes había intervenido en dos asuntos de mayor importancia. En el primero de ellos había puesto al descubierto la odiosa conducta del coronel Upwood en relación con el célebre escándalo del juego de Nonpareil, mientras que en el segundo había defendido a la desdichada Madame Montpensier de la acusación de asesinato que pesaba sobre ella en relación con la muerte de su hijastra Mademoiselle Carrère, joven que, según se recordará, fue encontrada con vida y casada en Nueva York. Se hallaba mi amigo de humor excelente por los éxitos que se habían acompañado en una serie sucesiva de casos difíciles e importantes. Eso me ayudó a inducirle a que entrásemos en detalles del misterio de Baskerville. Había estado yo pacientemente a la espera de una oportunidad así porque me daba cuenta de que él no permitiría que unos casos se sobrepusiesen a otros, ni que su inteligencia despejada y lógica se apartase de su tarea actual para ocuparse en recuerdos del pasado. Sin embargo, Sir Enrique y el doctor Mortimer se encontraban entonces en Londres a punto de emprender el largo viaje que se había recomendado al primero para reponer sus nervios quebrantados. Estuvieron a visitarnos aquella misma tarde, de modo que la discusión del tema se imponía como cosa natural. El curso de los acontecimientos, dijo Holmes, desde el punto de vista del individuo que se hacía llamar Stapleton, era sencillo y claro, aunque a nosotros, que no teníamos al principio elementos para saber los móviles de sus acciones y únicamente podíamos conocer parcialmente los hechos, se nos aparecía como extraordinariamente complicado. Yo he podido beneficiarme de dos conversaciones con la señora Stapleton y el caso se aclaró tan por completo que no creo que haya quedado nada secreto para nosotros.
Hallará usted algunas notas sobre el asunto en la división B de mi índice de casos. ¿Tendría usted inconveniente en trazarme de memoria un esbozo de los hechos? Desde luego que no, aunque no puedo responder de que conserve todos en mi memoria. La concentración mental intensa tiene una curiosa manera de borrar lo ya pasado. El abogado que se sabe al dedillo su caso y que es capaz de discutir su propia parte con un técnico suele descubrir que son suficientes 1 o 2 semanas de actividad en el foro para hacerlo desaparecer otra vez de su memoria. De igual modo, cada uno de mis casos desplaza al anterior y Mademoiselle Carrère ha borrado mis recuerdos del Palacio de Baskerville. Quizá mañana sea sometido a mi consideración cualquier otro pequeño problema que a su vez replegará al olvido a la bella francesita y al infame Hapgood. Sin embargo, por lo que se refiere al caso del sabueso, voy a relatarle los hechos lo más aproximadamente que pueda, y si algo se me olvidase, usted me lo hará recordar. Mis investigaciones demuestran, sin género alguno de duda, que el retrato de familia no mentía y que el individuo aquel era en efecto un Baskerville. Era hijo de aquel Rogerio Baskerville, hermano menor de Sir Charles, que huyó a América con su reputación siniestra y que en América se dijo que había fallecido soltero. Pero lo cierto es que aquel individuo se casó y tuvo un hijo, y el hijo era este individuo que llevaba el nombre y el apellido de su madre. A su vez éste se casó con Beryl García, una de las bellezas de Costa Rica, y después de haber malversado una considerable cantidad de dinero de los fondos públicos, cambió su apellido por el de Vandeleur y se fugó a Inglaterra, donde fundó una escuela en el estado de Yorkshire. La razón que tuvo para dedicarse a esta clase de negocio fue que durante el viaje a Inglaterra había trabado relación con un profesor tuberculoso y se sirvió de su capacidad para que la empresa constituyese un éxito. Fraser, que así se llamaba, murió, y la escuela, que también había empezado, cayó primero en el descrédito y luego en la vergüenza. Los Vandeleur creyeron entonces conveniente cambiar su apellido por el de Stapleton, y este hombre se vino al sur de Inglaterra, con los restos de su fortuna y sus maquinaciones para el porvenir y sus aficiones a la entomología. En el Museo Británico me informaron de que estaba considerado como una autoridad en la materia, y que se ha bautizado de manera permanente con el nombre de Vandeleur a cierta polilla, que fue el primero en describir durante el año que permaneció en Yorkshire. Llegamos ahora a la parte de su vida que de tan intenso interés fue para nosotros. El individuo en cuestión había realizado sin duda una investigación, averiguando que sólo 2 vidas se interponían entre él y la valiosa herencia territorial. Creo que cuando se estableció en Devonshire sus proyectos eran todavía bastante vagos, pero al haberse llevado con él a su esposa, presentándola como hermana, demuestra que desde el primer momento sus intenciones eran malignas. Llevaba ya con claridad en su cerebro la idea de servirse de ella como de señuelo, aunque no tuviese todavía seguridad de cómo había de combatir los detalles del complot. Lo que él se proponía era que la finca acabase por ir a sus manos, y para ello estaba dispuesto a servirse de cualquier arma y a correr cualquier riesgo. Su primer paso consistió en tomar residencia en sitio tan próximo a la mansión ancestral como le fue posible, y el segundo el cultivar la amistad de Sir Charles Baskerville y de la gente de aquellos alrededores. Fue el baronet mismo quien le enteró del sabueso de la familia, preparándose de ese modo su propia muerte. Stapleton, como seguiré llamándolo, sabía que el anciano andaba débil del corazón y que bastaría un susto para matarlo. Todo eso lo había averiguado por el doctor Mortimer. Le constaba también que Sir Charles era supersticioso y había tomado muy en serio la sombría leyenda. El cerebro ingenioso de Stapleton le sugirió en el acto el medio de matar al baronet, sin posibilidad alguna de que se atribuyese la culpabilidad al verdadero asesino. Una vez concebida la idea, pasó a ponerla en ejecución con notable habilidad. Un maquillador vulgar habría quedado satisfecho con valerse de un sabueso salvaje. El emplear recursos artificiales para convertir al animal en un ser diabólico fue un golpe genial por parte suya. Adquirió el perro en Londres a los señores Ross y Mangles, los comerciantes de Fulham Road. Era el más fuerte y el más feroz que tenían. Se lo llevó por el ferrocarril de North Devon y para llegar con él a su casa sin despertar ningún comentario, caminó a pie con el animal un gran trayecto, cruzando el páramo. Durante sus cacerías de insectos había descubierto el sendero para penetrar en la ciénaga de Gripen y había encontrado escondite seguro para la bestia. Allí le dispuso la perrera y esperó su ocasión. Pero ésta tardaba en llegar. No había modo de inducir al anciano a que saliese fuera de su finca durante la noche. Stapleton estuvo en varias ocasiones al acecho con su sabueso, pero inútilmente.
En el transcurso de esas tentativas infructuosas fue visto él, o mejor dicho, su colaborador, por algunos campesinos, y de ese modo recibió nueva confirmación la leyenda del perro infernal. Stapleton había confiado en que su esposa sirviese de señuelo para llevar la muerte a Sir Charles, pero la encontró sobre ese punto inesperadamente rebelde. Se negó ella a enzarzar al anciano en un apego sentimental que sirviera para ponerlo en manos de su enemigo. Fracasó en su empeño de manejarla con amenazas e incluso, me apena decirlo, a fuerza de golpes. Ella no quería intervenir para nada en el asunto y Stapleton se encontró por algún tiempo sin poder hacer nada. Para salir de sus dificultades aprovechó la oportunidad de que Sir Charles, que había concebido amistad hacia él, lo utilizó como administración de su caridad en el caso de aquella desdichada señora Laura Lyons. Presentándose a ésta como soltero, adquirió completa influencia sobre su ánimo y la dio a entender que se casaría con ella si lograba obtener el divorcio de su marido. Al enterarse de que Sir Charles, aconsejado por el doctor Mortimer, con cuya opinión fingía el mismo coincidir, se hallaba a punto de ausentarse del palacio, no tuvo más remedio que decidirse. Era preciso actuar de inmediato, o de lo contrario, su víctima pudiera escapársele de las manos. Por eso presionó a la señora Lyons a que escribiese la carta, implorando del anciano que le concediese una entrevista la víspera de su marcha a Londres. Luego, recurriendo a un argumento especioso, le impidió ir y de esa manera se proporcionó la oportunidad que venía esperando. Regresó en coche al atardecer desde Conby Tracy, con tiempo para ir a buscar su sabueso, prepararlo con su pintura infernal y conducirlo hasta la puerta barrera, donde tenía motivos para creer que estaría esperando el anciano. El perro, azuzado por su amo, saltó por encima de la puerta barrera y persiguió al desdichado baronet, que huyó dando alaridos por la avenida de los Tejos. Debió ser sin duda un espectáculo espantoso dentro de aquel sombrío tulín, el del animal de mandíbulas llameantes y ojos inflamados persiguiendo a su víctima. El baronet cayó muerto al final de la avenida por efecto de la enfermedad del corazón y de terror. Mientras la víctima corría por el camino, el sabueso corría por la franja de césped, y por eso no quedaron otras huellas que las del hombre. Probablemente acercó para olisquearle. Lo encontró muerto, se apartó de él y se alejó. Fue entonces cuando dejó las huellas descubiertas por el doctor Mortimer. El sabueso acudió entonces a la llamada de su amo y éste se apresuró a llevarlo a su cubil de la ciénaga de Gripen, dando lugar así al misterio que desconcertó a las autoridades, alarmó a la región y que llegó por último a convertirse en objetivo de nuestro estudio. Y con esto basta por lo que se refiere a la muerte de Sir Charles Baskerville. Ya ve usted con qué diabólica astucia fue llevada a cabo, porque habría resultado casi imposible acusar de ella al verdadero asesino. Su único cómplice no podía delatarlo nunca, y la índole grotesca, inconcebible del recurso utilizado, solo sirvió para hacerlo más eficaz. Las dos mujeres que tuvieron alguna relación con el hecho, la señora Stapleton y la señora Laura Lyons, quedaron con fuertes sospechas contra Stapleton. La esposa de éste sabía que su marido abrigaba designios contra el anciano y conocía asimismo la existencia del sabueso. La señora Lyons no estaba al corriente de estos dos hechos, pero la había impresionado el que la muerte coincidiese con la cita que ella no había anulado y de la que únicamente Stapleton tenía conocimiento. Pero como las dos se hallaban sometidas a su influencia, nada tenía que temer de ellas. Quedaba así cumplida con éxito la primera mitad de su tarea, pero quedaba todavía la mitad más difícil. Cabe dentro de lo posible que Stapleton ignorase la existencia de un heredero en el Canadá. En todo caso, pronto lo sabría por su amigo el doctor Mortimer, que le dio, además, todos los detalles acerca de la llegada de Sir Enrique Baskerville. La primera idea de Stapleton fue la de que quizá pudiese acabar con el joven forastero procedente del Canadá dentro del mismo Londres, sin que llegase a poner los pies en Devonshire. Desconfió de su esposa desde que ésta se negó a ayudarle en la tarea de tender una trampa al anciano, y ya no se atrevió a dejarla mucho tiempo fuera de su vista por temor a perder la influencia que ejercía sobre ella. Por esta razón la llevó consigo a Londres, donde he descubierto que se alojaron en el Mesbrook Private Hotel, Craven Street, que fue uno de los que visitó mi agente en busca de pruebas. Tuvo allí encerrada a su mujer en su habitación mientras él, disfrazado con barba, seguía al doctor Mortimer cuando éste fue a Baker Street y luego a la estación y finalmente al Hotel Northumberland. Su esposa tuvo algún barrunto de sus planes, pero era tal el terror que le inspiraba a su esposo, terror nacido de los malos tratos, que no se atrevió a escribir al hombre que ella sabía que estaba en peligro. Si la carta caía en manos de Stapleton, corría peligro la vida de ella misma. Ya sabemos cómo adoptó por último el expediente de recortar las palabras del mensaje y cómo disfrazó la letra del sobre. El baronet lo recibió y recibió así también la primera advertencia del peligro que corría.
Era esencial para Stapleton el hacerse con alguna prenda de la indumentaria de Sir Enrique, por si acaso se veía en la necesidad de servirse del perro, poder poner a éste en el husmillo de aquel. Puso de inmediato manos a la obra, y no podemos dudar de que el limpiabotas o la camarera del hotel fueron cómplices de este señor, sobornados seguramente para ayudarle en sus designios. Sin embargo, quiso la casualidad que la primera bota que le proporcionaron no hubiese sido estrenada, de modo que no le servía para sus fines. Entonces la hizo devolver y se procuró otra, incidente muy aleccionador, y que me convenció de manera terminante de que nos la teníamos que haber con un auténtico sabueso, porque no había otra hipótesis que pudiera explicar el empeño en hacerse con una bota usada y la indiferencia por la bota nueva. Cuando más exagerado y grotesco es un incidente, más cuidadosamente debe ser examinado, y el detalle mismo que parece complicar el caso, cuando se le examina debidamente y se le maneja de un modo científico, es el que más probabilidades tiene de aclarar la incógnita. Vino luego la visita que a la mañana siguiente nos hicieron nuestros amigos, seguidos paso a paso por Stapleton en el coche de alquiler. Por el hecho de conocer mis habitaciones y por mi aspecto, como asimismo por su conducta en general, me inclino a creer que no se ha limitado a este punto de Baskerville la carrera de crímenes de Stapleton. Resulta sintomático el que durante los 3 últimos años haya habido en la región del oeste 4 importantes robos con escalo, sin que ninguno de ellos haya podido detener al criminal. El último de los 4, realizado el mes de mayo en Folkestone Court, se distinguió por la manera fría con que fue herido a tiros el criado, que sorprendió al ladrón enmascarado y solitario. No me cabe duda de que Stapleton se procuraba de ese modo sus recursos, ya en baja, y que ha sido por espacio de varios años un hombre peligroso y resuelto a todo. Tuvimos una demostración de su facilidad de improvisación la mañana en que se nos escabulló con tal éxito, y también la tuvimos de su audacia al enviarnos mi propio nombre por medio del cochero. Desde ese momento comprendió que yo me había hecho cargo del asunto en Londres y que no tenía por consiguiente aquí ninguna probabilidad. Regresó a Dartmoor y esperó la llegada del baronet. Un momento, dije yo. Usted ha descrito de una manera exacta la sucesión de los acontecimientos, pero hay un punto que he dejado sin explicar. ¿Qué fue del sabueso durante la estancia de su amo en Londres? Algo me ha dado en qué pensar el asunto, que tiene importancia, desde luego. No cabe duda de que Stapleton tuvo un confidente, aunque es improbable que se entregase del todo a él, confiándole todos sus planes. En la casa de Merripit había un criado viejo que se llamaba Antonio. Su relación con los Stapleton se remontaba a varios años atrás, hasta los tiempos de la escuela, de manera que él sabía que sus amos eran marido y mujer. Este hombre ha desaparecido huyendo del país. Es sintomático el que ese nombre de Antonio no sea muy corriente en Inglaterra, mientras que abunda muchísimo en España y en los países de habla española. El individuo en cuestión, al igual que la señora Stapleton, hablaba un inglés correcto pero con un curioso ceceo. Yo he visto con mis propios ojos a ese hombre cruzar la ciénaga de Gripem por la senda que Stapleton tenía marcada con señales. Es por lo tanto probable que fuese ese hombre quien cuidó del sabueso en ausencia de su amo, aunque quizá no conociese las finalidades en que se empleaba el animal. Tenemos, pues, que los Stapleton regresaron a Devonshire, donde los siguieron Sir Enrique y usted. Y aún unas palabras sobre mi posición en aquel entonces. Quizá pueda recordar usted que cuando yo examiné el papel que contenía las palabras impresas, busqué con gran cuidado la filigrana. Al hacer eso, lo aproximé hasta unas pulgadas de mis ojos y percibí un débil aroma de perfume, que llaman jazmín blanco. Existen 75 perfumes que es preciso que el especialista en criminología sea capaz de diferenciar, y yo sé de más de un caso que ha dependido de su rápida identificación. El perfume hacía pensar en la intervención de una mujer, y desde ese momento mis pensamientos tomaron la dirección de los Stapleton. De modo, pues, que antes de trasladarme al oeste, estaba yo seguro de la existencia del sabueso y había barruntado quién era el criminal. Mi papel consistía en vigilar a Stapleton, pero era evidente que no podía hacerlo estando con ustedes, porque entonces se pondría él en guardia. Por eso engañé a todos, incluso a usted, y fui allá en secreto, mientras se me suponía en Londres. No pasé tantas penalidades como usted se imagina, aunque no deben de esas pequeñeces ser obstáculo para llevar adelante las investigaciones de un caso. Permanecía la mayor parte del tiempo en Conby Tracy, y solo recurría a la choza del páramo cuando fue preciso estar cerca del campo de acción. Cartwright marchó conmigo y me sirvió de gran ayuda bajo su disfraz de muchacho campesino. De él dependía yo para disponer de alimentos y de ropa interior limpia. Mientras yo vigilaba a Stapleton, era frecuente que Cartwright lo vigilase a usted, y así tenía yo todos los líos entre mis manos. Ya le tengo dicho que sus informes venían a mis manos rápidamente, porque así que llegaban a Baker Street me eran reexpedidos a Conby Tracy.
Me fueron de gran utilidad, especialmente aquel dato, por casualidad verdadero, de la biografía de Stapleton. Por él conseguí establecer la personalidad del hombre y de la mujer, y supe al fin con exactitud el terreno que pisaba. Complicó de una manera notable el caso el incidente del presidiario fugado y las relaciones entre éste y los Barrymore. También esto logró usted ponerlo en claro de manera eficaz, aunque yo había llegado ya a idénticas conclusiones, guiándome por lo que pude observar. Cuando usted me descubrió en el páramo, ya poseía un conocimiento completo del asunto, pero no las pruebas que podía presentar a un juzgado. Ni siquiera la tentativa que Stapleton realizó aquella noche contra Sir Enrique y que acabó con la muerte del desdichado presidiario nos ayudó mucho en el empeño de acusar de asesinato a nuestro hombre. No parecía existir otra solución que la de arreglarlo con las manos manchadas de sangre, y para ello teníamos que hacer actuar a Sir Enrique como cebo, solo y en apariencia sin protección. Eso es lo que hicimos, y aunque a costa de un tremendo sobresalto para nuestro cliente, logramos redondear las pruebas de nuestro caso y acabar con Stapleton. Debo reconocer que constituye una censura para mi manera de llevar el asunto este hecho de que Sir Enrique se viese expuesto a tal percance, pero no podíamos en modo alguno prever el espectáculo terrible y paralizador que presentaba el animal, ni podíamos barruntar que la niebla le daría ocasión de abalanzarse sobre nosotros tan de improviso. Conseguimos nuestro objetivo a costa de algo que tanto el especialista como Sir Mortimer me aseguran que es cosa pasajera. Un largo viaje permitirá quizá que nuestro amigo se recobre no solo del desquicio de sus miembros, sino también de sus sentimientos lastimados. El amor que sentía por aquella mujer era profundo y sincero, y lo más lamentable para él de todo este asunto tétrico fue verse engañado por ella. Resta solo por señalar el papel que esa mujer representó a lo largo del asunto. No cabe duda de que Stapleton ejercía sobre ella una influencia que bien pudiera nacer del amor o también del miedo, y muy posiblemente de una cosa y de otra, ya que no son incompatibles ambas emociones. Fuese lo que fuese, resultó eficaz. Por imposición del marido aceptó ella el pasar por hermana, aunque Stapleton se encontró con que el poder que ejercía sobre ella tenía sus límites cuando intentó convertirla en elemento accesorio, pero directo, del asesinato. Ella se mostró dispuesta a ponerse en guardia a Sir Enrique hasta donde podía hacerlo, sin complicar a su marido, y lo intentó una y otra vez. Stapleton, por su parte, parece haber sido accesible a los celos, y cuando advirtió que el baronet hacía la corte a aquella mujer, aunque ello entrase dentro de sus planes, no pudo menos de intervenir con un arranque pasional que descubría su temperamento arrebatado, tan hábilmente oculto bajo sus maneras reposadas. Estimulando la intimidad, se aseguraba el que Sir Enrique acudiese con frecuencia a la casa de Merripit, lo que más temprano o más tarde le proporcionaría la oportunidad que deseaba. Sin embargo, su esposa revolvió súbitamente en contra suya el día de la crisis. Algo había sabido de la muerte del presidiario y le constaba que la tarde en que Sir Enrique iba a comer en su casa, el sabueso estaba ya encerrado en una dependencia de la misma. Echó en cara a su marido el crimen que preparaba y se produjo una terrible escena durante la cual Stapleton la hizo saber por primera vez que tenía una rival en su amor. La lealtad de la mujer se convirtió instantáneamente en odio exacerbado, y Stapleton comprendió que lo traicionaría. La amarró, pues, para que no tuviera ocasión de prevenir a Sir Enrique. Confió sin duda en que cuando todos los habitantes de la región atribuyesen la muerte del baronet a la maldición que pesaba sobre su familia, como lo harían sin duda alguna, conseguiría él que su mujer se reconciliase, aceptando los hechos consumados y guardando silencio acerca de lo que ya sabía. Yo supongo que en este cálculo se equivocaba y que, aun no estando nosotros allí, aquel hombre estaba condenado irrevocablemente. Una mujer de sangre española no perdona tan a la ligera semejante ofensa. Bueno, mi querido Watson, no me es posible dar a usted cuenta más detallada de este curioso caso sin consultar mis notas. No creo que haya dejado sin explicar ningún hecho esencial. Stapleton no podía esperar que Sir Enrique se muriese del susto, como lo había ocurrido a su anciano tío al ver a su fantasmal sabueso. El animal era rabioso y estaba hambriento. Si su víctima no hubiese muerto del susto, el aspecto del animal le habría paralizado para ofrecer resistencia alguna. Sin duda que sí, solo queda una dificultad. Si Stapleton era declarador sucesor, ¿cómo iba a explicar el hecho de que él, que era heredero, hubiese vivido sin darse a conocer tan cerca de la finca y con nombre supuesto? ¿Cómo iba a reclamar la herencia sin despertar sospechas y dar lugar a una investigación? La dificultad es formidable y me temo que pida usted demasiado si espera que yo se la resuelva. Mis investigaciones alcanzan a los hechos pasados y a los hechos actuales, pero es difícil contestar a la pregunta de lo que un hombre hará o no hará. La señora Stapleton oyó hablar a su marido del asunto en varias ocasiones. Existían 3 posibles caminos.
Podría reclamar la finca desde Sudamérica, estableciendo su identidad ante las autoridades británicas de allí, y de ese modo lograría entrar en posesión de la fortuna sin tener siquiera necesidad de venir a Inglaterra. O podía adoptar un complicado disfraz durante el breve tiempo que tuviese necesidad de permanecer en Londres. O podría también armar a un cómplice con las pruebas y documentos, presentándole como heredero y reservándose derechos sobre una parte determinada de sus rentas. Por lo que de él sabemos, no podemos dudar de que habría encontrado el medio de salir del paso. Y ahora, mi querido Watson, llevamos algunas semanas de duro trabajo, y opino que, por una noche al menos, podemos dejar que nuestros pensamientos se desvíen por canales más agradables. Tengo un palco para les Hugonots. ¿Ha ido usted a de Resex? ¿Puedo rogarle que esté preparado dentro de media hora? Podríamos, de paso, detenernos en el Marchini para hacer una comida arregladita.